Dios único, viviente y verdadero, Dios trino y santo Dios, invocamos tu santo nombre en este día, creyendo en nuestro Señor Jesucristo y entregándole toda nuestra vida. Con esto te mostramos, Señor, que somos tu pueblo, que somos tus hijos. La fe y la obediencia que tenemos a nuestro Rey nos distingue como tu pueblo. Y como hijos tuyos, invocamos tu nombre en este día especial que tú nos has dado. El día domingo, el primero de la semana, es un día santo, es un día especial. Hoy tú has llamado a esta santa convocación y nosotros hemos venido con gusto delante de ti, porque nuestra alma te anhela, nuestra alma está sedienta, hambrienta de ti. Y sabemos que hoy, en este lugar especial, en este día especial, tu presencia especial estará con nosotros, haciendo su obra, la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Hoy esta obra avanzará el reino de Dios, traerá inconversos a salvación y a los ya salvados, a los convertidos a santificación. Te rogamos que así se cumpla, tal como tú lo has ordenado. Nosotros venimos bien dispuestos, con nuestro corazón alegre, dispuesto, deseoso de alabar, de adorar y de escuchar tu palabra. Te pedimos tu santa bendición en todo lo que vamos a hacer en el día de hoy. Sobre toda la faz de la tierra, la Iglesia se propone ofrecerte sacrificios de adoración, de alabanza, de exaltación a tu santo nombre. Bendice a todo tu pueblo sobre la faz de la tierra en el día de hoy. De una manera especial, aquí en nuestra iglesia local, te rogamos que nos permitas ofrecerte nuestros mejores sacrificios desde lo profundo del corazón, nuestros mejores sacrificios espirituales. Te damos gracias porque hemos podido venir hasta aquí, hasta este día. Para nuestra bendición, para nuestro favor. Hoy nos acordamos en nuestras oraciones de aquellos hermanos que por razones providenciales o de fuerza mayor, como la enfermedad, no pueden estar con nosotros. Esta semana que pasó tuvimos un grupo importante de los hermanos enfermos con una enfermedad viral que afortunadamente es algo leve y no grave. Algunos incluso en el día de hoy no pueden estar con nosotros porque todavía continúan convalecientes. Mencionamos en nuestras oraciones a nuestro hermano Napoleón Vázquez, que se encuentra convaleciente, y a nuestro hermano Diego Medel. Te pedimos que en tu gracia y tu misericordia les permitas a ellos y a otros que no mencionamos recuperarse pronto y restablecer la comunión en este día santo con tu pueblo. Te pedimos en este día por nuestros maestros, te pedimos que los uses para enseñarnos y tu palabra sea expuesta con claridad y con poder para que tu pueblo sea bendecido y tu reino. Dice a nuestro pastor Sergio en su clase bíblica, el culto de adoración lo ponemos en tus manos. Nuestro pastor Julio en la predicación en el Evangelio de Juan, el director del culto, el canto congregacional, la música instrumental, el canto coral, toda ofrenda material o espiritual que vamos a hacer en este día te sea del todo agradable. Ahora háblanos en el texto que nos corresponde para el día de hoy. Háblanos claramente y Señor, transfórmanos con tu palabra. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Hoy transforma nuestra alma con tu palabra, te lo pedimos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en la primera carta del apóstol Juan, en su capítulo 2, versículos 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Este texto ya lo hemos venido estudiando, hoy es nuestra tercera enseñanza sobre este pasaje. Dice así la palabra de nuestro Dios: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre. En las dos enseñanzas anteriores sobre este pasaje quedó muy claro cuál es el contexto del pasaje. El contexto de este pasaje es un ataque de Satanás a las iglesias de Asia Menor por medio de una herejía que enseñaba que Jesús no tenía un cuerpo humano. Muchos de los creyentes de las iglesias fueron engañados, pero otros permanecieron. Y con base en ese ataque, Juan escribe Primera de Juan para mostrarles a los creyentes cuáles son los rasgos distintivos de un verdadero cristiano, y esos sobrevivientes de la herejía puedan aumentar su seguridad de salvación. Juan comienza dando entonces esos rasgos distintivos, y el número uno es que el creyente verdadero cree exactamente la doctrina correcta. Jesús sí tuvo un cuerpo humano, nosotros lo vimos, nosotros lo oímos, nosotros lo palpamos, dijo Juan. En segundo lugar, el creyente sabe que es pecador, aborrece sus pecados y confiesa sus pecados y recibe el perdón de sus pecados. En tercer lugar, el verdadero creyente ama a los hermanos de la iglesia. Y en cuarto lugar, el creyente entiende qué es el mundo y aborrece el mundo. El tema de nuestro pasaje es ese, el aborrecimiento del mundo como rasgo distintivo de un verdadero creyente. Ese es el tema de nuestro pasaje. Y el título que le hemos puesto a nuestro pasaje es El poder destructivo de un nuevo amor. Los seres humanos nacemos con un primer amor, que es el mundo. Todos los seres humanos amamos al mundo. Y cuando somos salvados, el amor del Padre es implantado en nuestros corazones. Y ese amor del Padre tiene un poder destructivo sobre ese primer amor. De tal manera que el creyente ya maduro tiene un corazón que ama solo al Padre y que aborrece con todas sus fuerzas al mundo. En el pasaje encontramos básicamente tres cosas. Hay tres elementos que constituyen el pasaje. En primer lugar, hay un mandato contra el mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Versículo 15a, ese es el mandato. En segundo lugar, encontramos el Padre contra el mundo. El Padre contra el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, no tiene los rasgos distintivos de un verdadero creyente. El amor del Padre no está en él. Y en tercer lugar, el final del mundo. En el verso 17, el mundo pasa. Y eso será lo que vamos a ver en el día de hoy, el verso 17. Pero antes vamos a hacer un recorderis rápido de los numerales 1 y 2, de los puntos 1 y 2. Lo primero que vimos fue el mandato contra el mundo. Y ahí nos ocupamos de una sola cosa, de entender correctamente qué es el mundo. Dijimos que el mandato es muy claro: no améis al mundo, o dicho positivamente, aborreced el mundo. Pero ¿cuál es el problema de las iglesias cristianas? Que la mayoría de los creyentes no entienden qué es el mundo. La mayoría de los cristianos no entienden qué es el mundo. Así que en la primera enseñanza nos concentramos en poder entender qué es el mundo y definimos claramente qué es el mundo. Hay una palabra clave que define qué es el mundo. ¿La recuerdan? El mundo es un sistema. Esa palabra es clave. El mundo es un sistema de mentiras, un sistema de pecados, un sistema de deleites sin Dios y un sistema dominado por el deseo de ser feliz en esta vida, y todo eso bajo el control de Satanás. Eso fue lo que hicimos en la primera clase. Entendimos qué es el mundo y vimos cómo luce, cuál es la apariencia de un cristiano que aborrece al mundo. En la clase número 2, la enseñanza número 2, vimos el Padre contra el mundo, y allí vimos el odio del Padre hacia el mundo. Y vimos por qué el Padre odia al mundo. El Padre odia al mundo porque el mundo es una desfiguración del reino del Padre. El mundo es el reino del Padre convertido en un basurero.
Y también vimos que el Padre no usa los anzuelos, las tentaciones del mundo. El Padre no nos conduce por medio de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida a ir contra su voluntad. Esas cosas no proceden del Padre, proceden del mundo y por tanto debemos rechazarlas. Y al rechazarlas, el amor del Padre crece en nosotros y el amor del mundo decrece. Eso fue lo que vimos en la segunda sesión. Ahora en esta sesión vamos a concentrarnos en un poderosísimo argumento que el apóstol Juan usa para aumentar nuestro aborrecimiento del mundo. Hermanos y amigos, debemos aborrecer el mundo, debemos aborrecerlo con todas nuestras fuerzas. Y nosotros queremos hacerlo, nosotros tenemos la mente de Cristo, en nosotros está aborrecer al mundo, pero todavía amamos al mundo. La gran mayoría de los cristianos tienen un corazón dividido. El gran mandamiento de la ley de Dios se resume diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero la mayoría de los cristianos no aman a Dios con todo su corazón, sino que aman a Dios con parte de su corazón y la otra parte ama al mundo. Tienen, la mayoría de los cristianos, un corazón dividido. Y Juan, entendiendo eso, nos da entonces, además del mandato, él debió habernos dado solo el mandato y eso debió haber sido suficiente, el mandato de odiar al mundo. Pero además del mandato, como Juan sabe que nuestro corazón está dividido, Juan nos da dos poderosos argumentos y es: el Padre odia al mundo y el final del mundo. ¿Cuál es el propósito de esos dos poderosos argumentos? Bueno, que nuestro corazón pase de ser un corazón dividido a ser un corazón unificado, un corazón que solo ama al Padre y no un corazón que ama al Padre y también ama al mundo. Y por eso cierra su argumento, su enseñanza, con este poderoso mensaje: el final del mundo. Versículo 17: y el mundo pasa y sus deseos. Vamos a concentrarnos casi que exclusivamente en la palabra pasa, la palabra pasa. Y esa palabra implica necesariamente dos cosas. Implica que todo lo que hay en este mundo se desvanece en esta vida, e implica que todo lo que hay en este mundo será destruido eternamente. Repito, la palabra pasa implica necesariamente dos cosas: que todo lo que hay en este mundo se desvanece en esta vida y todo lo que hay en este mundo será destruido eternamente. Y aquí el argumento se pone un poco más difícil, un poco más complejo. Así que les ruego que me presten mucha atención. ¿Por qué se pone complejo el argumento aquí? Porque cuando decimos que el mundo pasa, se refiere a que las cosas de este mundo se desvanecen en esta vida y van a ser destruidas eternamente. Atención, incluye también las cosas lícitas. Incluye también las cosas lícitas. Cuando dimos una definición del mundo, dijimos que el mundo es un sistema de deleites sin Dios, pero dijimos que los cristianos podemos disfrutar de esos deleites que son lícitos unidos a Cristo. Los disfrutamos con limpia conciencia y los disfrutamos en Dios, y debemos disfrutarlos con una palabra. ¿Quién recuerda la palabra? Con moderación. Entonces, esos deleites lícitos que debemos disfrutar con moderación, dijimos en nuestra clase anterior, eso no es el mundo. Disfrutar de deleites, eso no es el mundo. Pero aquí, esas cosas que son lícitas y que podemos disfrutar con moderación, entran en la categoría de las cosas que pasan. Es decir, que se desvanecen en esta vida y que serán destruidas eternamente. Nos estamos refiriendo a todas las cosas que en esta vida fueron creadas por Dios o que son diseñadas por el hombre y que producen deleite, confort o comodidad. Todas esas cosas se desvanecen en esta vida y serán destruidas
eternamente. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de los deleites creados por Dios, podemos decir de los deleites creados por Dios que Dios en una forma muy sabia los hizo transitorios. Los hizo transitorios para que podamos observar de ellos, aún en nuestra misma experiencia, que son temporales y se desvanecen en esta vida. Piensen, por ejemplo, en el deleite de observar cosas hermosas lícitamente. Las cosas que son hermosas y que podemos disfrutar con nuestros ojos, no las podemos disfrutar todo el tiempo. El deleite que produce mirar algo hermoso es temporal, pasa. El deleite que produce oír algo hermoso, y aquí tenemos que hacer referencia obviamente a la música, a la buena música. El deleite de oír buena música no lo podemos disfrutar sino un pequeño ratico. Una hora, si mucho, puede durar un buen concierto, pero se pasa, no lo disfrutamos constantemente. No permanece en el tiempo, sino que Dios lo hizo temporal, precisamente para enseñarnos a partir de la experiencia su carácter temporal, a fin de que no le demos un valor exagerado y eso nos trastorne nuestro sistema de valores y nos aferre a este mundo. Piensen, por ejemplo, en el deleite del olfato. A las señoras, a las damas que les gusta un buen perfume, después de que usted inhala el perfume, ¿por cuánto tiempo el aroma agradable del perfume le queda en su nariz? Por muy poco tiempo. Piense en el deleite de comerse una comida deliciosa. ¿Cuánto tiempo disfruta? Las papilas gustativas, el sistema de deleites de los sabores, ¿cuánto tiempo le queda en la boca? Si mucho, 3 minutos. Piense en el deleite sexual lícito en el matrimonio. ¿Cuánto tiempo puede disfrutarlo? Solo un corto periodo de tiempo. Entonces, todas las cosas que pertenecen a este mundo, aún las lícitas, caen en esta categoría de que ellas pasan, porque duran muy poco. Pero si usted sigue pensando sobre esto, usted se va a dar cuenta de que esas cosas no solamente al disfrutarlas duran muy poco, sino, atención, las puede perder en cualquier momento. Una enfermedad, un accidente, y usted ya quedó ciego o sordo, o perdió el olfato, o perdió el gusto, o ya no puede tener relaciones íntimas con su esposa. Los perdió en un momento. No los tiene seguros, no los puede disfrutar el resto de esta vida. Y eso le habla de su valor. Valen poco porque pasan. Y por eso el apóstol nos dice, miren, ustedes deben ver esas cosas en el escaso valor que tienen. Tienen que darle escaso valor porque realmente lo tiene. Son de escaso valor, se pasan. Y por esa razón, los seres humanos que no tienen a Cristo, que los únicos deleites que conocen son esos deleites, se aferran a ellos de forma idolátrica y cuando no los tienen, consideran eso una grandísima pérdida y se ha perdido hasta el sentido de sus vidas. Y ya no quieren incluso vivir más en esta vida porque no pueden disfrutar alguno de esos deleites y esos deleites temporales los esclavizan y los llevan a perder por completo el sistema de valores que Dios quiere que tengan. Pierden totalmente el sentido de su vida porque se esclavizan a esos deleites. Cuando los pierden, se pierde el sentido de la vida. Dios nos dice que nosotros no debemos aferrarnos a esto porque esto pasa, porque lo podemos perder en cualquier momento, pero no solamente eso. Supongamos que lo podamos disfrutar constantemente, supongamos que no tengamos un accidente o una enfermedad que nos haga perder estas cosas. Cuando lleguemos a la vejez, de todas maneras los vamos a perder. Vayan conmigo a Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12 y veamos cómo el sabio nos muestra que todos estos deleites lícitos son de carácter temporal y que todos ellos indefectiblemente vamos a perderlos en la vejez. Eclesiastés capítulo 12 versículo 1 dice:
acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Esa frase define la condición del hombre en la vejez. No tengo en ellos contentamiento. El hombre en la vejez, si no es un verdadero cristiano, si no ha aprendido a disfrutar los deleites eternos que no pasan, perderá todo su contentamiento en la vejez. Verso 2. Antes que se oscurezca el sol y la luna, y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Esto es baja agudeza visual. Verso 3. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes. Esto se refiere a las piernas. Son las piernas que por la artritis y los daños degenerativos en las articulaciones se encorvan. Y el hombre ya no puede moverse como solía. Antes disfrutaba moverse con libertad, pero ahora no puede hacerlo. Dice, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Hermanos, todos vamos a quedar muecos. Eso es una ley irremediable. Verso 4. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Todos vamos hacia la sordera. Cuando se levantará a la voz del ave, problemas para dormir. No podemos disfrutar del sueño siquiera. Hasta el deleite de dormir se perderá. Y todas las hijas del canto serán abatidas. Ya la buena música no la podremos escuchar. Dice, cuando también temerán de lo que es alto. Los ancianos están asediados por temores. En todo momento el anciano tiene temor de moverse, de desplazarse, de hacer cualquier cosa, porque ve grandemente que es frágil y en cualquier momento puede sufrir algún mal. Y habrá terrores en el camino. Dice, y florecerá el almendro. ¿De qué color es la flor del almendro? Blanca. Esto se refiere al cabello canoso. Dice, y la langosta, que es un grillo, será una carga. A un anciano no se le puede parar un grillo porque lo tira al suelo. Y se perderá el apetito, mire, el sentido del gusto. Ya no se puede banquetear, ya no se puede ir a disfrutar manjares, porque las papilas gustativas se vuelven planas y la comida no sabía nada. Porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores o lamentadores andarán alrededor por las calles. ¿Ven ustedes esta descripción? Dice la palabra de Dios que los deleites lícitos pasan y por esa razón nosotros debemos darles escaso valor. Y eso es lo que nos ayuda a aborrecer el mundo, saber que estas cosas duran muy poco, se pueden perder en cualquier momento y de todas maneras se perderán en la vejez. De esta manera hemos visto cómo la palabra pasan significa se desvanecen en esta vida. Pero la palabra pasan también significa serán destruidos eternamente. Y aquí de nuevo insisto, incluye las cosas lícitas. Incluye las cosas lícitas. Todas las cosas lícitas y buenas que podemos disfrutar en esta vida serán destruidos eternamente y nunca más las tendremos cuando Cristo, el Rey eterno, venga a reinar. Vayan conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 18. Vamos a leer este importantísimo e interesantísimo capítulo de la palabra de Dios. Apocalipsis 18. El mundo pasa, se desvanecen en esta vida, serán destruidos eternamente. Apocalipsis 18 nos habla de cómo las cosas de este mundo, aún las lícitas, serán destruidas eternamente. Dice la palabra de nuestro Dios. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder
y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia. Cuando ustedes vean Babilonia, Babel en la Biblia, se refiere a vanidad, se refiere al mundo. La mundanalidad es un símbolo de la mundanalidad. Ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Este es el mundo en su máxima perversión, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Todas las naciones han creído las mentiras mundanas, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. ¿Ven por qué definí el mundo como un sistema de mentiras y un sistema de deleites? Porque el mundo básicamente promueve eso, la mentira y el deleite. Y aquí dice que los deleites son de poco poder o de mucho poder. ¿Qué dice ahí en el texto? Dice la potencia de sus deleites. Por eso hablamos de la potencia brutal del deseo mundano. El deseo mundano es algo casi que irresistible para el hombre sin Dios. Dice el verso 4: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. Este es el llamado de nuestro Dios a salir del mundo, a aborrecer el mundo, para que no participéis de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados, miren, el mundo es un sistema de pecados, han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle según sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida. La palabra cáliz en la Biblia significa ira. La palabra cáliz es un símbolo de la ira, del enojo de Dios. Dice Dios aquí: denle a ella de mi ira en una doble medida. Dice: prepararle a ella el doble. Por eso les he dicho que el Padre odia al mundo. Toda su ira, el doble de su ira está contra él. Cuanto ella se ha glorificado, miren, la vana gloria de la vida. ¿Y ha vivido en qué? En deleites. Tanto darle de tormento y llanto. Es decir, tanto como vivió en deleites, de la misma cantidad dale tormentos. Porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. La vana gloria de esta vida. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas. Será destruida eternamente. Muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego. Este es el fuego eterno para el mundo y todos los que pertenecen a él. Porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, es decir, que han creído sus mentiras, que han practicado sus pecados, que han sido atrapados en sus deleites y solo buscan ser felices en esta vida, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Y la idea aquí es un humo eterno, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, es decir, la ciudad que dominaba todo el globo, porque en una hora vino tu juicio, tu destrucción eterna. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de pedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa. Esto no significa que las señoras no puedan comprarse un buen vestido. Pueden comprarse un buen vestido, pero no pueden permitir que esa vanidad llene sus corazones. De toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y de canela, especies aromáticas. No significa que no puedas comprar un buen perfume: incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombre. Los frutos
codiciados por tu alma, se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado. Y miren esta frase: y nunca más las hallarás. Serán destruidas eternamente. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo: ay, ay, de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de lujos, de púrpura, de escarlata, y estaba adornada de oro, lujos, piedras preciosas y perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad, la admiración de los hombres? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces llorando y lamentando y diciendo: ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves, los mercaderes en el mar, se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Y ahora viene un contraste: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino gigantesca, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad. Y miren de nuevo esta frase del verso 14: y nunca más será hallada, serán destruidos eternamente. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos. Cuando los creyentes vamos verdaderamente contra el mundo y odiamos al mundo, nos van a matar. Por eso dice el verso 24: y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos. Cuando un creyente está cómodo en el mundo y las demás personas del mundo lo consideran como un compañero, es porque estamos viviendo a favor del mundo y no en contra del mundo. Lo que debe suceder es que ellos nos aborrezcan y nos quieran matar. Dice: y en ella, 24, y en ella se halló la sangre de todos los profetas, podemos poner ahí, de todos los verdaderos enemigos del mundo, y de los santos, y podemos decir ahí, todos los verdaderos cristianos de corazón unificado que aborrecieron el mundo, y de todas y de todos los que han sido muertos en la tierra. Entonces, cuando la palabra de Dios dice el mundo pasa, se refiere a dos cosas. Uno, que las cosas que existen en este mundo, aún las lícitas, se desvanecen en esta vida. Y dos, que las cosas que existen en este mundo, aún las lícitas, serán destruidas eternamente. Y el apóstol Juan cierra haciendo un contraste muy adecuado. Si esas cosas pasan, se desvanecen en esta vida y serán destruidas eternamente, hay que compararlas con las cosas que no pasan. ¿Cuáles son las cosas que no pasan? Dice Juan: mas el que hace la palabra de Dios permanece para siempre. Eso significa que los que hacemos la palabra de Dios experimentamos otro tipo de deleite. Hermanos, nosotros en esta vida podemos disfrutar lícitamente el deleite de los ojos, podemos disfrutar lícitamente el deleite del oído, podemos disfrutar el deleite del olfato, del gusto, de las relaciones íntimas dentro del matrimonio, pero el verdadero creyente tiene otro deleite, que es obedecer la voluntad de Dios. Cuando tú obedeces la voluntad de Dios, tú experimentas otro deleite, otro deleite. Ese otro deleite que tú ya conoces nunca pasará, no pasa. Y ese otro deleite que tú ya conoces, al hacer la voluntad de Dios, al hacer la justicia de Dios, al obedecer la ley de Dios, tú experimentas ese deleite, y ese deleite estará contigo por toda la eternidad. Y ojo, cuando se apaguen o se pierdan los deleites temporales
de las cosas creadas lícitas, ese deleite nunca se perderá. Y por eso es que te pueden perseguir, te pueden meter en una cárcel, puedes estar enfermo y en circunstancias de pobreza, y el deleite estará contigo. Ese deleite estará contigo. Cuando tú entiendes esto y lo vives, eres un cristiano que ama a Dios con todo su corazón. No con un corazón dividido, sino un cristiano que ama a Dios con todo su corazón. Bien, hemos entendido el mensaje vital de este pasaje y hemos entendido quién es el autor de nuestro aborrecimiento al mundo. Es Cristo el Señor. Cristo nuestro Rey aborrece al mundo de manera perfecta y Él nos ha dado su mente para que pensemos igual que Él y aborrezcamos al mundo. Pero ese aborrecimiento del mundo en nosotros, que es la mente de Cristo, debe ser perfeccionado. Así que debemos tener siempre en nuestra mente el mandato de Cristo de aborrecer el mundo, el ejemplo de Cristo de aborrecer el mundo y la forma como Él nos pide que crezcamos en amor al Padre y aborrecimiento al mundo. Gloria pues a Cristo nuestro Rey. Él es el único que puede hacer que nosotros aborrezcamos perfectamente a este mundo. Ahora, para terminar y a manera de aplicación, vamos a hacernos un autoexamen. Vamos a examinarnos a nosotros mismos y vamos a observar cómo estamos nosotros, la Iglesia Bautista Reformada de la Gracia de Dios y otras iglesias reformadas de la actualidad podrían entrar en este examen con respecto al aborrecimiento del mundo. Veámoslo de una manera práctica. Empecemos pensando en el mundo como un sistema de mentiras. ¿Cuál es la condición de la Iglesia de la Reforma con respecto a este sistema de mentiras? Es muy buena. La Iglesia de la Reforma, gracias al Señor, tiene un claro entendimiento de qué es mentira y qué es verdad. Y en la Iglesia de la Reforma, cuando aparece una mentira que pretende engañar a la Iglesia de Cristo, nosotros en la Iglesia de la Reforma tenemos excelentes defensores de la verdad que con la Sagrada Escritura pueden contrarrestar la mentira y salvaguardar a la Iglesia del engaño y del error. Así que en materia de la mentira mundana, estamos muy bien. Pero cuando miramos el mundo como un sistema de pecado, no estamos tan bien. En nuestra iglesia hay aborrecimiento por el pecado y hay diferentes grados de santificación. O sea que vamos creciendo en el aborrecimiento del pecado. Y algunos hermanos necesitan mayor gracia para crecer en ese aborrecimiento del pecado, porque algunos hermanos están todavía atrapados en ciertos pecados. Hay 3 pecados en particular que podemos decir todavía no los aborrecemos lo suficiente y no los hemos vencido lo suficiente, que son la pornografía. Todavía hay creyentes dentro de las iglesias de la Reforma que ven pornografía. Hombres, la mayoría, cada vez más mujeres, tristemente. Aún no aborrecemos lo suficiente ese pecado, aún no estamos lo suficientemente llenos del Espíritu Santo para destruirlo, pero vamos trabajando y creciendo en gracia para derrotarlo. El otro pecado es la borrachera. Hay algunos cristianos que todavía caen en el pecado de la borrachera. Cada vez menos, cada vez hay más victoria, pero igual todavía nos falta aborrecer el mundo. Cuando un hermano o hermana va a la casa de su mamá a celebrar el Día de la Madre y esa noche se emborracha como todos los demás, el reino de los cielos sufre una gran derrota. Y los hombres mundanos se burlan de Cristo y usted avergüenza grandemente el nombre de Cristo cuando usted lo ve borracho con todos sus familiares el Día de la Madre o cualquier otro día. Esa es una gran derrota que nos causa grandísimo dolor. Así que todavía necesitamos más aborrecer el mundo para ser prudentes y cautelosos con el consumo de bebidas alcohólicas. Y hay un tercer pecado que todavía en las iglesias de la Reforma no lo hemos vencido muy bien, y es con relación a la vestimenta sensual de las damas.
Todavía hay muchas damas, muchas, que se dejan dominar por la sensualidad del mundo. El vestido sensual, el vestirse sensual, eso es el mundo que todavía tiene una fuerza grande en sus corazones y que derrota a las damas haciéndolas vestirse igual que las damas del mundo. Necesitamos más llenura del Espíritu, más aborrecimiento del mundo para poder vencer este horrendo pecado de la vestimenta sensual. En tercer lugar, ya vimos cómo estamos con relación al sistema de mentiras, cómo estamos con relación al sistema de pecados. Ahora miremos el uso moderado de los deleites de esta vida. Algunos hermanos de la iglesia están atrapados en el uso de los deleites de esta vida y no lo hacen con moderación. La palabra clave es moderación, pero muchos todavía no son moderados, todavía están atrapados en esos deleites y encontramos algunos cristianos atrapados en videojuegos u otros entretenimientos. Eso es una victoria del mundo en la iglesia. Hay otros cristianos atrapados en las redes sociales. Hay cristianos que no pueden vivir sin las redes sociales. Si se les olvida el celular, si dejan olvidado, ¿dónde dejé el mío? Si dejan olvidado el celular, sienten como si les faltara algo y no pueden vivir ese día tranquilos si no tienen el celular. Atrapados en redes sociales. Eso es el mundo que nos ha ganado ventaja. Otros están atrapados en los deportes. Todavía hay cristianos que no disfrutan los deportes con moderación. No está bien, hermanos, debemos disfrutar los deportes con moderación. Pero todavía hay hermanos atrapados en eso. También hay hermanos atrapados en el romanticismo y el enamoramiento equivocado. El mensaje de la televisión, el cine y la música popular es el romanticismo y el enamoramiento fácil. Y todavía hay muchos cristianos atrapados en ese tipo de mundanalidad. La música rock, todavía hay cristianos atrapados en la música rock. Y los tatuajes, todavía hay cristianos atrapados en los tatuajes. Los cristianos que ya tienen un tatuaje, pues hay que dejarlo ahí porque pues borrarlo cuesta mucho dinero. Pero hay cristianos que todavía siguen haciéndose más tatuajes. Eso no está bien, eso es el mundo. Y cuando nosotros permitimos que el mundo entre en nuestros corazones, el mundo divide nuestro corazón. Y al tener el corazón dividido, ¿cuál es el síntoma? ¿Qué es lo que se evidencia en la iglesia cuando la iglesia todavía ama al mundo? Decaimiento espiritual. Los hermanos y las hermanas presentan decaimiento espiritual. Son inconstantes en todo. La inconstancia, su inconstancia en vivir la vida cristiana, en participar de la iglesia local, su inconstancia en evangelizar, su incapacidad para discipular, el miedo a evangelizar, el miedo a discipular, todo eso es una evidencia de que el mundo está en su corazón. La inconstancia y la cobardía para vivir para Dios son resultado de la presencia del mundo en su corazón. El mundo divide su corazón y lo hace a usted débil e inconstante como cristiano. Entonces viene el último elemento y es el deseo de ser feliz en esta vida. Muchos cristianos de todas las iglesias, reformadas o carismáticas, muchísimos, están dominados por el deseo de ser feliz en esta vida. Muchos. El deseo de ser feliz en esta vida es lo más importante para ustedes, para muchos de ustedes, y no se han dado cuenta, no se han arrepentido de esto. Los síntomas de que ustedes están dominados por estos pecados, por estos deleites y por el deseo de ser feliz en esta vida, es su inconstancia. La palabra de Dios dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si usted es una persona, un cristiano inconstante, usted ama al mundo y su principal obligación es orar a Dios para que le dé arrepentimiento de su amor al mundo, que le dé conciencia de que usted ama al mundo
y que usted está desobedeciendo el mandamiento de no améis al mundo, que le dé esa conciencia, que le dé ese arrepentimiento y usted pueda fluir en una nueva llenura del Espíritu que le permita ser un cristiano constante y estable, un hombre consagrado o una mujer consagrada, ya no más un hombre inconstante y de corazón dividido, sino un hombre santo, totalmente consagrado a Dios. ¿Se imaginan cómo sería la iglesia de Cristo? ¿Cómo avanzaría el reino de Dios si todos nosotros fuéramos de corazón unificado? Si todos nosotros tuviéramos la máxima consagración posible al Señor, el reino de Dios avanzaría muchísimo y Cristo vendría muy pronto y sería coronado pronto Rey de las naciones. Así que debemos orar para que eso sea una realidad en nuestras vidas. Inclinemos nuestro rostro. Señor, hemos sido reprendidos, redargüidos y a la vez animados y exhortados a pelear una batalla más eficaz contra el mundo. Recordamos tu palabra, primera de Juan 2, 15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, y recordamos las palabras del sabio teólogo: el pecado mató a sus miles, el mundo a sus 10,000. Tú nos has dado apartarnos de toda mentira. A la iglesia de la Reforma nos has dado entender la mentira y aborrecerla. Danos ahora aborrecer mucho más nuestros pecados, especialmente estos 3 pecados: la pornografía, la borrachera y la vestimenta sensual. Permite que los hermanos no sean atrapados por deleites, ningún deleite los atrape, y que todos puedan vencer el deseo de ser felices en esta vida. Y todo esto para que seamos obreros eficaces, no obreros inconstantes, no obreros casi inútiles. La mayoría de los cristianos, la mayoría de los que tienen el corazón dividido son obreros casi inútiles. Que nos podamos convertir de obreros casi inútiles en los obreros más eficaces, más eficientes, y podamos vivir una vida verdadera y totalmente para ti, para que cuando tú regreses nuestro deleite sea estar cerca, más cerca de ti. Y esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.